identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también los días sábados a las 13:30 y los lunes a las 22 por la señal de Santiago TV. Les cuento que el día de hoy nos va a acompañar Emilia Müller. ¿Lo dije bien? Lo dije bien. Ella es historiadora y curadora del Museo Histórico Nacional junto a Isabel Alvarado, quien es la jefa de colecciones de nuestro querido museo, para conversar acerca de pasado de moda, historias de una colección. Esta es una exposición que ustedes pueden visitar en nuestro querido Museo Histórico Nacional y que reúne más de 80 objetos de la colección textil y de vestuario. ¿Cómo están? Un gusto tenerlas acá. Hola. Hola, un gusto. Nunca la había entrevistado, así que primera vez. Esto me pone muy ansioso y lleno de preguntas. Quiero partir por el principio y que nos cuenten un poco acerca de la historia y el origen de la colección de textiles y vestuarios. Uh-huh. ¿Desde cuándo que se está juntando? Te cuento, mira, la colección en estricto rigor nace en 1978 ¿Ya? a raíz de una exposición que se convoca en el museo, cuando el museo estaba en calle Miraflores. Existía una pequeña colección de vestuario, pero principalmente uniformes, banderas y muy pocos trajes. Ya. Y a raíz de esta exposición, posteriormente quienes prestaron las piezas las donan a la institución y se forma el departamento textil que se dedica a cautelar esta colección y, digamos, hacer un manejo de la colección desde el punto de vista amplio, integrando la conservación, la documentación, etc. Y de ahí empieza a crecer. Desde el punto de partida, empieza a crecer exponencialmente a través de los años. ¿De cuántas piezas estamos hablando actualmente? Global, digamos. Actualmente aproximadamente 4.500 piezas. ¡Wow! Que incluye una variedad de objetos. Como te decía, la parte más antigua del uniforme es estandarte, pero también vestuario civil, masculino, femenino, infantil, vestuario religioso y accesorios de vestuario también. Me gustaría preguntarles por qué, digamos, la ropa o los textiles forman parte de la colección del Museo Histórico Nacional, ¿no? ¿Por qué son parte de nuestro patrimonio? Porque, digamos, me imagino que todos en nuestras casas, una vez que la ropa se pone viejita, uno la desecha, ¿no? En el mejor de los casos lo lleva al reciclaje. Pero uno no se queda con la ropa, como con las fotografías, o los libros, ¿no? Que los atesora y son parte del patrimonio de la familia. Pensando que el Museo Histórico Nacional es como el reservorio, podríamos decir, de nuestra memoria histórica. ¿Qué importancia tiene la ropa como para comprender nuestra historia, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Emilia. Bueno, como mencionaba Isabel, las primeras prendas que entran al museo, ¿no es cierto?, que provienen del Museo Militar, y cuando el museo se forma en 1911, aparecen estas prendas que están relacionadas como con los grandes héroes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en primer lugar, el museo empieza a resguardar reliquias vestimentarias de grandes personajes que formaron parte como del nacimiento de la República, ¿no es cierto? Entonces, que tuvieron como un rol importante en la creación de Chile como país. Y de a poquito se va como aumentando como la colección y se va preocupando de otros aspectos del vestuario que ya no se refiere a personajes históricos, sino a ver cómo el vestuario ha ido cambiando en el tiempo. ¿Cuándo se hace ese quiebre? Porque claro, tú me dices... Yo creo que es bien gradual, es gradual y que tiene que ver con un problema como historiográfico general, ¿no es cierto?, de este museo que narra las grandes historias a un museo que va también a considerar las historias más íntimas de la vida cotidiana. Y ahí es donde y también, como mencionaba Isabel, es una colección que surge principalmente de donaciones. Ya. Entonces, tiene que ver también con qué tipo de trajes y prendas las personas están dispuestas a donar.
o que ellas creen que es importante donar, ¿no es cierto? Que generalmente son cosas que de mucho valor, que fueron o que muestran lo que usaron antiguamente mujeres y son siluetas y estilos tan diferentes a los de hoy, y que la gente también fue guardando en baúles. Pero fue gracias a esa primera exhibición que cuando Hernán Rodríguez era el director y cuando María Elena Troncoso, que fue una voluntaria importante, de decir, creemos, como se hacen en museos extranjeros también, ellos vienen con esta idea como del extranjero, y decir, como museo histórico tenemos que poner en valor la vida cotidiana de las personas. Claro. Entonces, eso es como no solamente sus muebles, sus pinturas, sino que todo aquel aspecto que tenga que ver con la construcción de la apariencia. Entonces, de ahí a poquitito se fue como cambiando las concepciones de lo que debería ir en un museo histórico. Claro. Y eso también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Isabel, ¿te gustaría complementar? Sí, es interesante decir que es difícil que la gente considere como un bien patrimonial objetos de la vida cotidiana. Claro. Entonces, es por eso también que la mayor parte de las colecciones que llegaron en los primeros tiempos tienen ese sesgo del lujo o de los objetos usados en las grandes ocasiones, como el matrimonio, el bautizo o las fiestas, y no aquello usado en la vida diaria. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho harto hincapié en dar a conocer la importancia de esos objetos como representantes de distintos periodos de la historia y complementarios a nuestras otras colecciones. Claro. Entonces, en el fondo, la historia se entiende en su contexto más global, integrando estos elementos, tales como en su momento se integró la fotografía, que tampoco era valorada como un objeto de arte o un objeto digno de museo. Entonces, en este mismo periodo también se forma la colección de fotografía, que nosotros estudiamos muy codo a codo con la colección de vestuario, con la evolución del traje. Claro. Entonces, y se van incorporando en otras colecciones también, como herramientas de equipo, elementos de la vida cotidiana, como los utensilios de cocina, como, no sé, objetos tecnológicos. Y bueno, es importante relevar que el vestuario nos puede hablar de tecnología, de comercio. Eso, ahí quería llegar. ¿Qué historia nos cuenta el vestuario también? ¿De qué nos habla? Porque aquí está, claro, la exposición se llama Pasado de Moda, ¿no? Pero también uno, por un sesgo, siempre piensa en la ropa y en la moda, ¿no? Pero no piensa en las historias que eso te cuenta de los materiales, claro, de por qué se usaba esa ropa, en qué momento se usaba esa ropa. Y de quiénes la hicieron también. Mira, que también es importante. ¿Y eso se puede rastrear, por ejemplo? Sí, o sea, yo creo que nosotros en la exhibición dimos cuenta de ciertas historias, pero creo que las historias son infinitas y depende de cómo se interpreten cada uno de los objetos, qué es lo que nos pueden decir. Y que, como decía Isabel, puede venir desde el mundo desde la tecnología o de procesos económicos, procesos comerciales, manufactura doméstica, local. Nos habla de intercambios, de cómo las materialidades viajan de un lado a otro, cuáles son las prácticas, por ejemplo, de confección, cómo van cambiando, cómo se van mecanizando. Claro. Es infinito. Sí, prácticas asociadas a... O sea, o sea, piensa tú que estas mismas piezas que dan cuenta relevan ciertos temas, las mismas piezas podrían ser organizadas de otra manera y hablarnos de otros temas. Sí. Contarnos otras historias. Otras historias. En realidad eso habla de la polisemia del objeto, como se dice. Múltiples historias en un mismo objeto. Claro. Y como museo histórico nos interesa obviamente el aspecto estético y del diseño de las prendas, pero sobre todo la historia o como estas son parte de un contexto más amplio. Claro. Entonces... Oye, algo que quiero saber como en general de la colección, me gustaría que nos cuenten, por ejemplo, cuáles son las piezas más antiguas que tienen, qué tan antiguas son y... Sí, mira, en periodo histórico podemos decir que el siglo XVII, que hay una pieza, una casulla, ¿sí? Pero bueno, excluyendo lo precolombino, que son fragmentos que tenemos, claro, pero son mucho más antiguos. Pero hablando de vestuario histórico hay propiamente tal. del Chile colonial. Pero muy poco. Hay un poncho colonial, están unas casacas de hombre bordadas, una de las cuales está en la exposición. Y después, pero yo diría que mayoritariamente el fuerte de la colección está en la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX. ¿Sí? Digamos, es donde más tenemos piezas. Y claro, a nosotros nos interesan también las piezas más modernas, lo más actual, para relatar la historia reciente. Claro.
Pero es el fuerte de la colección. ¿Y cuáles dirían ustedes? Esta es una pregunta difícil, pero a su juicio, ¿cuáles dirían ustedes que son las piezas como más emblemáticas o más importantes de la colección de vestuario y textil? O de vestuario, hablemos del vestuario. Pero es una pregunta que respóndanmelo desde lo personal, no obviamente. ¿Qué creen ustedes? Yo tengo mi favorito, que siempre lo digo, que no es muy novedoso, que es precisamente el poncho colonial. El poncho colonial. Es un poncho colonial bordado y que yo lo repetí hasta el cansancio porque me gusta también, porque tiene influencia europea, tiene influencias locales y también tiene influencias orientales en sus bordados. ¿En serio? Sí, entonces para mí es una prenda que habla por sí sola, o sea, y que releva distintas tecnologías, distintas estéticas de distintos continentes. Entonces, para mí conjuga una serie de factores que lo hacen ser valiosos. ¿Cómo llegó ese poncho al museo, se sabe? Sí, llegó a través de una donante, pero al antiguo Museo del Cerro de Santa Lucía, previo a la existencia de nuestro museo. Y después fue traspasado al Museo Histórico. Y previamente había participado en la exposición del coloniaje, que organizada por Benjamín Vicuña Maquena, que seguramente estuvo en esa exposición, sí, como muchas de nuestras prendas fundacionales. Claro. ¿Y para ti, Emilia? Bueno, es que yo acabo de asumir como curadora muy recientemente, entonces me cuesta, como Isabel, tener tan clara la película. Pero de todo lo que te ha tocado ver, o quizás, ya, te lo voy a hacer más, ¿cuál es la que te ha llamado más la atención? Es que me gustan demasiadas y hay demasiados tesoros, pero podríamos decir que desde la exposición misma me gustaría resaltar el corsé maternal que tenemos. Es un corsé de fines del siglo XIX, principios del XX, que bueno, el corsé es una prenda muy interesante, también muy controversial en la historia del vestuario, pero también en la historia de las mujeres, porque es una prenda como imprescindible por mucho tiempo, que luego desaparece o va cambiando su forma, que permite hablar de la intimidad, también de cómo ha ido cambiando el cuerpo de las mujeres y las exigencias asociadas a cumplir con ciertos cánones que impone la moda. Y esto que es un corsé que combina tanto como formar una cintura a la moda, pero que al mismo tiempo para una mujer embarazada, entonces bien contradictorio y creo que me parece como muy sugerente. El corsé maternal. Sí. Oye, me quedan muchas preguntas, pero tenemos que parar. Vamos a hacer nuestra primera pausa de esta hora del museo. Para todos los que están escuchando esta entrevista, les cuento que hoy me acompaña Emilia Müller. Ella es curadora e historiadora del Museo Histórico Nacional y también nuestra jefa de colecciones, Isabel Alvarado. Ellas están acá para conversar, para invitarnos a visitar esta exposición en el Museo Histórico Nacional. Se llama Pasado de Moda. Está buenísima. Yo voy a ir, no he ido todavía. Pasado de Moda, historias de una colección. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que día a día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de la señal de Santiago TV los días sábados a las 13:30 y los lunes a las 22 horas. Les recuerdo que además todas las entrevistas que hacemos en formato híbrido luego quedan almacenadas en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar, somos parte del canal del Museo Histórico Nacional. Si ponen La Hora del Museo les van a aparecer las entrevistas que acá hacemos para radio y televisión. Y les cuento que el día de hoy estamos conversando sobre una exposición, se titula Pasado de Moda, historias de una colección. Esta exposición ustedes la pueden visitar en nuestro Museo Histórico Nacional. Voy a mostrar acá, me trajeron unas postales, me trajeron acá una infografía, ¿no? de la exposición. Lo voy a mostrar acá a la tele. Para todos los que están mirando la señal de Santiago TV. Y me acompañan Emilia Müller. Ella es historiadora y curadora del museo. Y también la jefa de colecciones, Isabel Alvarado. Algo que me parece que es muy importante que nos cuenten tiene que ver con el proceso de conservación y restauración. Se sabe poco, ¿no? Y pensando que son piezas antiguas, en muchos casos de más de un siglo de antigüedad. Partamos primero por la conservación. ¿Cómo se conservan estas piezas para que no pierdan el color, para que no se la coman las termitas, las polillas, no sé?
Cuéntanos un poco acerca de eso, Isabel. Sí. Hay varias medidas que tomamos para el resguardo de las piezas. Y nosotros hablamos de conservación preventiva y conservación curativa. ¿Ya? La conservación preventiva tiene que ver con el manejo del ambiente y los materiales que están en contacto con las piezas. Por ejemplo, un buen sistema de guardado va a favorecer que la vida del objeto pueda prolongarse más en el tiempo. Pero hay que decir que el deterioro no se puede frenar nunca. Es inevitable. Inevitable, pero se puede hacer más lento. Ya. Y al hacerlo más lento significa controlar el ambiente, por ejemplo, regular la temperatura, la humedad, la exposición a la luz y también los materiales, como decía, que están en contacto, materiales libres de ácido, materiales neutros, de ciertas características que no interactúan con los materiales que componen las piezas. Y respecto a la conservación curativa es cuando ya uno interviene en el objeto, cuando requiere una estabilización, una intervención, una consolidación de los materiales que están desprendidos o tienen la tela está muy debilitada, la fibra reseca, y ahí hay que intervenir y hacer un proceso de restauración tal cual. Uno interviene en el objeto, en cambio de conservación preventiva, uno no lo interviene directamente, sino que interviene su entorno. Ya. Pero hay varias medidas que se consideran, y entre ellas también está la manipulación, los tiempos de la exposición, la regulación de la luz durante la exposición. Claro. Son varios elementos que hay que considerar. Claro. Y a nivel de restauración, ¿es posible, por ejemplo, restaurar una prenda del siglo XIX o del siglo XVII? Absolutamente, sí. O sea, casi siempre. Y a veces la fecha, o sea, la data del objeto, la antigüedad... Pero, por ejemplo, los colores, o si se le perdió un botón o un pantalón. No, los colores no se pueden recuperar. Ya, los colores no se recuperan. Hay una opción curatorial, una decisión, si se pierde un botón, de reponer el botón. Por lo general, uno trata de intervenir lo menos posible y no crear esos ciertos falsos, salvo cuando es absolutamente indispensable. Por ejemplo, si el botón no está cumpliendo una función indispensable, se deja sin botón. Ya. O sea, son criterios que se van tomando a medida de que uno conversa, por ejemplo, restauradores con los curadores. Claro. Son decisiones que se toman en conjunto. Ya. Pero lo que te decía anteriormente, la antigüedad de una pieza no significa que sea más delicada o más frágil o esté en peores condiciones. ¿No? No, A ver, es la explícanos eso, porque... es la materialidad más que nada y las condiciones, la historia de vida del objeto. Un objeto del siglo XIX puede estar en mucho mejores condiciones que un objeto del siglo XX. Sí. Y tiene que ver con la fabricación, con sus materiales. Hay materiales experimentales que no son de buena calidad y no son de buena duración en el tiempo, o que interactúan y tienen degradaciones químicas, etc. Entonces, depende de múltiples factores. Factores externos al objeto, pero factores intrínsecos. Factores intrínsecos son aquellos que son propios del objeto, su fabricación y los materiales usados en su fabricación, los procesos a los que ha sido sometido también. O sea, esto es muy, muy, muy amplio, es un tema bien, bien interesante y novedoso para muchas personas en realidad. Claro. Emilia, algo que también me gustaría que nos cuentes tiene que ver con qué tipos de objetos consideramos como prendas de moda. ¿Es solo ropa o también, por ejemplo, hay lentes o otro tipo de artículos? Sí, yo creo que en esta exhibición consideramos el concepto de moda bien amplio. No solamente como las tendencias a la moda o lo último que está como en venta, ¿no es cierto? Sino como el concepto de moda como un gran sistema que incluye todos aquellos objetos vestimentarios que desde que se producen hasta que son comprados y publicitados en distintos medios de, no sé, prensa, ¿no es cierto?, de cómo se diseminan de un lado a otro. Entonces pensamos en moda y también como una nueva definición, que no solamente la moda está asociada como a sistemas capitalistas, sino que también hay sociedades consideradas como tradicionales que antes se pensaba que los trajes no cambiaban nunca. ¿Ya? Aquí pensamos que no, que la moda... Van cambiando. Que todo cambia, sí, que todo cambia y puede que cambien menos o con pequeños detalles, pero la idea es como concepto amplio de moda, que de alguna u otra forma todos estamos como sometidos. Aunque Ya. uno diga como no, yo no estoy ni ahí con la moda, igual uno forma parte de ese sistema que está siempre renovándose. Claro. Entonces, con respecto a la pregunta, en este gran concepto de moda incorporamos todo aquello que forma parte del sistema que nos cubre
que adorna, que abriga, como toda la indumentaria, como se le llama. Claro. Y de hecho la pregunta nace porque acá en el informativo aparece una tijerita, ¿no? Una tijerita que tiene forma de pájaro. No, es que eso se relaciona con la pregunta anterior, ¿Ya? de que esta exhibición está dividida, podemos decir, como en 3 partes. A ver. La primera nos invita a recorrer la riqueza y diversidad de la colección textil, que está dividida en distintos temas para dar cuenta de su historia, de qué cosas han ido llegando, cuáles son más representativas de la colección. Es como la gran vitrina, una especie de pasarela donde podemos como observar estos tesoros y sus historias como cada uno de manera muy precisa, muy preciosa, una vitrina oscura, como con mucho, como que cada una se destaca con su propia historia y su propia como materialidad. Y la segunda sala pretende justamente recrear de manera obviamente museográfica todas las acciones y todos los procesos que se esconden tras el cuidado de estas prendas a largo plazo. O sea, gracias a esa conservación preventiva, gracias a esa restauración, estos objetos pueden seguir contando sus historias a largo plazo. Por eso está la tijerita porque tiene que ver con las herramientas que se usan en la conservación, que son muy específicas y también aparecen como aspiradoras o pinzas o pesas. Es como todo un conjunto de materiales con los cuales las conservadoras trabajan día a día para ir preservando y cuidando este acervo. Y acá hay una foto de un abanico. Está increíble. Me regalaron estas postales, me las voy a quedar, no las voy a regalar porque están muy lindas. Nos tenemos que hacer una pausa, pero me quedan muchas preguntas. Así que todos y todas a quedarse en la sintonía de Radio USACH, porque luego de esta pausa volveremos con más preguntas acerca de pasado de moda, historias de una colección. Esta exposición que ustedes pueden visitar en nuestro querido Museo Histórico Nacional. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día te sorprende a ti y a mí en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también 2 veces a la semana, los días sábados y los días lunes por la señal de Santiago TV. Les recuerdo que además todas las entrevistas que grabamos acá en La Hora del Museo luego quedan archivadas en nuestro canal de Spotify y que es absolutamente gratis y que sirve tanto para el teléfono celular como para el computador. Así que si te perdiste alguna entrevista o quieres repetirte algún capítulo, cosa que hacen con frecuencia los investigadores, el lugar para hacerlo es nuestro archivo de Spotify. Y el día de hoy estamos conversando sobre una exposición que está organizando nuestro querido Museo Histórico Nacional. Me mandaron acá unas postales preciosas. No me canso de mostrarlas. El abanico me encantó, pero hay más. El traje de un soldado. La exposición se llama Pasado de moda, historias de una colección, y me acompaña la historiadora y curadora Emilia Müller y también la jefa de colecciones Isabel Alvarado. Con ella estamos conversando acerca de esta exposición que ustedes pueden visitar desde ya en el Museo Histórico Nacional. Isabel, quiero volver sobre algo que salió ya en el primer bloque y tiene que ver con el origen de estas colecciones, ¿no? Tú nos decías, la gente empezó a donar su ropa. Entonces, pero me imagino que por una parte ustedes también hacen un trabajo, ya cuando deciden ir expandiendo la colección, un trabajo de, bueno, ir a buscar prendas que les pueden parecer interesantes. Quisiera que nos cuentes un poco de esa historia, ¿no? De cómo van buscando prendas que de pronto les interesen. Sí, la colección se conforma principalmente de donaciones. Rara vez hemos hecho alguna adquisición. ¿Ya? Y como te decía, fue creciendo mucho desde esa primera exhibición que se hizo. Y empiezan a llegar piezas, como te decía, muchas piezas como de lujo o recuerdos de matrimonio, de bautizo. Y bueno, con el tiempo se empieza a saber, digamos, que nosotros no coleccionamos solamente las prendas de los próceres o de los grandes personajes conocidos de la historia, sino que aquellas de la vida cotidiana. Y es así como empieza a crecer y las donaciones aumentan en número, pero aumentan en variedad, de tipología también. Y se incorporan esas donaciones de la vida cotidiana. Algunos de estos objetos están en la exposición.
Y también nosotros hacemos un análisis de qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta para que aquella representatividad de la sociedad sea más amplia. Claro. Entonces nos interesan, por ejemplo, llenar algunos vacíos, A ver, ¿cómo cuáles? como por ejemplo la moda infantil de algunas Sí. épocas, que sí tenemos, pero tal vez no es suficiente. Nos encantaría recibir, porque no tenemos nada de la primera mitad del siglo XIX, o tenemos muy poco, como 2 o 3 trajes, y de la historia más reciente también, ciertas piezas de los años 70, del siglo XX, De diseñadores locales. y diseñadores locales también, y bueno, más ropa tal vez masculina, de civil, digamos, que tampoco tenemos tanta, del siglo XX. Entonces, vamos viendo esos vacíos y, bueno, hemos ido completando a través de algunas campañas puntuales que se hacen en el museo, como la solicitud de, por ejemplo, un jumper de colegio, ¿Ya? que rige hasta el día de hoy Claro. en algunos colegios. También hubo una campaña de mujeres que fue organizada conjunto con el Archivo Nacional también. Y en esa campaña llegaron algunas piezas que precisamente también están en esta colección. Piezas muy valiosas para nosotros. ¿Sí? Sí, como el uniforme de una aeromoza, el uniforme de una Cruz Roja, de una mujer de la Cruz Roja. Entonces son objetos que, si bien no son de personajes históricos, para nosotros son Claro. importantes. Claro que sí. Pues no, en ese caso, por ejemplo, no hablan del trabajo femenino, ¿no? Claro, de los exactamente. trabajos de mujeres. Y nos falta también del trabajo masculino, ¿Sí? como mundo obrero. Sí, Mundo porque- obrero. Sí, porque son piezas que se van deteriorando mucho por el uso, Claro. Claro. o el mundo rural también. Mundo rural. Sí, y el tema es que a veces, claro, esta colección a veces ha sido criticada por ser muy de elite, que tener objetos más bien de fiesta, de lujo, pero también hay que pensar que los objetos de la vida diaria uno los usa, o una persona que no tiene los medios para comprar mucha ropa la va a usar hasta el cansancio y se va a Claro. desgastar, y en el fondo ya no queda nada mucho de esos objetos, o se recicla muchas veces. Entonces, por eso es tan difícil coleccionar ese tipo de objetos de la cotidianidad y del trabajo. Es más difícil que lo lujoso. Y a veces son más valiosos para nosotros porque no los tenemos. Claro, me Claro. imagino. Algo que también les quiero preguntar, ya que estamos hablando de estos objetos que les faltan. Porque si alguien está escuchando la hora del museo y quiere hacer una donación, dice, oye, yo tengo, no sé, un uniforme de mi abuelo, tatarabuelo, que era obrero, no sé, en las minas, era minero, Claro. y quiere hacer la donación, ¿cuál es el canal? ¿Cómo se tiene que poner en contacto con el museo? ¿Luego ustedes hacen sí. una evaluación de la prenda? ¿Cómo funciona eso? Se contactan con el museo, muchas veces nos mandan fotos, o a veces nosotros vamos al lugar donde nos pueden mostrar las piezas, y tenemos un comité de altas, que se llama, que evalúa la pertinencia y evalúa si el objeto es único, si no está previamente en la colección, su estado de conservación. En base a eso, a varias consideraciones, es que se acepta la donación y empieza un proceso de ingreso ¿Ya? con un acta de ingreso y contacto, por supuesto, con el donante. ¿Y eso el museo lo compra o es una donación? Nosotros, las donaciones son Donaciones. la- Ya. las compras son otra cosa. No son Ah, ya. adquisiciones. Y No, porque Pero el te museo lo también te lo hace- pregunto porque sí. yo sé que el museo a veces compra, por ejemplo, hace que fotografías o piezas específicas. Sí, compra también y pasa por este mismo proceso de evaluación Ya. respecto, y en este caso se agrega la pertinencia del valor, digamos, que si está dentro del valor mercado, si está exagerado o no. Claro. Pero específicamente la colección de textil y vestuario está conformada principalmente por donaciones. Por donaciones. Sí. Algo que también les quiero preguntar tiene que ver, por ejemplo, ya que tienen objetos del siglo XX, no sé, pienso, ya, unas zapatillas Northstar, que eran como muy ochenteras, ese tipo de cosas, no. O sea, quisiéramos tener, porque O las zapatillas Power, no sé. Estoy sí, pensando tenemos en las algunas cosas que usábamos de zapatillas, niños. pero no muchas de esas piezas. Lo que pasa es que, claro, en la medida que uno se aleja de esa época es cuando uno puede visualizar mejor Claro. todos aquellos elementos representativos del periodo. Entonces hay que hacer Zapatos ese, pluma. claro, uno hace ese estudio y, claro, y ahí uno puede también hacer una especie de puerta a puerta, de ir contactando gente, de decir, oye, o hacer una campaña, decir, requerimos
prendas o tales prendas bien particulares, claro, en ese caso. Pero tenemos que hacer ese trabajo de hacer ese como barrido de lo más representativo. Es más difícil, porque el vestuario, mientras más nos acercamos a esta época, va cambiando más rápidamente. Claro, de un año a otro. Claro, o sea, antes el vestuario podía durar muchos años, las tendencias de la moda duraban 10 años, 5, y ahí fue disminuyendo, después llegando a la temporada. Entonces, determinar qué es lo más representativo se va haciendo cada vez más difícil. Y de las cosas más nuevas, podríamos decir, de las más recientes, ¿qué piezas hay en la colección? 20, 30 años. No sé. Podríamos hablar de los que están en la exhibición, precisamente, de los deportistas, ¿no? Sí, pues, ¿verdad? Sí, pues. Estaba pensando en el que tenemos, Acá también hay una- pensé en el traje que fueron al Everest. También tenemos también, eso también sí. está, sí. Qué Estaba buena. pensando en Sí, eso, pero, genial, sí. pero en la misma exhibición hay justamente 2 poleras de los últimos 10 años. La polera que usó Cristian Valenzuela, con el que ganó los Juegos Paralímpicos en Londres. Ya. Muy emocionante, ¿no es cierto? Roja y que dice Chile. Y luego está la polera de la hoquista, de las marcianitas, de Constanza Reyes, Ya. arquera, que ganó el Mundial de Hockey Patín contra España. Y eso lo vamos a poder ver en la exposición. Está... Sí. Y también recientemente donado el traje de doña Leonora Yarzún. ¿Ya? Ese fue donado hace muy pocos meses. Y fue También. usado en el 90. Claro. ¿Pero eso está asociado a un hito deportivo? No. Perdón, No, ignorancia. Anito. Cuando es el acto en el Estadio Nacional, Ya. con Patricio Elwin. Asume la presidencia. Ya, Patricio Elwin asume la presidencia. Sí. Tenemos que parar. Nos queda un bloque, eso sí, nos quedan harto paño por cortar en la entrevista de hoy. Pasado de moda, historia de una colección. Esta exposición que ustedes pueden visitar en el Museo Histórico Nacional y que nos invita, ¿no?, a reconocer las prendas de vestir y también los textiles que atesora nuestro querido Museo Histórico Nacional. Nos vamos con una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Último bloque de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el mío también, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM. Les cuento que el día de hoy estamos conversando sobre una invitación para todos ustedes, la fanaticada de La Hora del Museo. La invitación es a ver esta exposición en el Museo Histórico Nacional. Se llama Pasado de Moda, historia de una colección. Y es una exposición que, claro, nos invita a reflexionar, ¿no?, sobre las historias que cuenta la ropa. Y me parece que es súper interesante esto, porque siempre pensamos en la ropa, ¿no?, como algo que o se bota o se recicla, o se hereda también. Los que tienen hermanos mayores de pronto heredan la ropa. Son esas historias, pero esta exposición, claro, nos amplía la mirada, ¿no?, y nos cuenta la historia que cuenta la ropa. Y me acompañan las dos artífices, podría decir, detrás de esta exposición, la historiadora y curadora Emilia Müller y también la jefa de colecciones del Museo Histórico Nacional, Isabel Alvarado. Quisiera ahora que nos cuenten sobre estas secciones o núcleos que tiene la exposición. Entiendo que hay una que se llama Protagonistas de la Historia, por ejemplo. ¿De qué va Protagonistas de la Historia? Sí, bueno, esta gran vitrina está dividida en 5 núcleos temáticos con los que pudimos mostrar la diversidad y esta riqueza que tiene la colección, y de alguna manera cada uno muestra como lo que más tiene la colección. Entonces, por ejemplo, Protagonistas de la Historia, uno piensa al tiro en el Museo Histórico que tiene su colección de trajes, bueno, tiene la chaqueta de Arturo Prat, tiene los zapatos de Javiera Carrera, pero esos son los que siempre se muestran en la colección permanente o que es lo que uno asocia con un museo histórico. Entonces nosotros quisimos tomar esa idea de quiénes son estos protagonistas de la historia, pero ir un poquito más allá, incluir otros personajes, otros protagonistas que han dejado su marca en el acontecer nacional, pero no solo desde la política, sino también desde la ciencia, la cultura, el deporte. Entonces, a través de estos trajes, de que alguna vez fueron donados para conmemorar ciertos hitos
o conmemorados por los mismos usuarios para recordar esos momentos de las biografías. Danos algunos Sí. ejemplos de lo que podemos Tenemos, por encontrar. ejemplo, un chaquetón usado por Ricardo Lagos, ¿Ya? muy favorito de él, de fines de los años 70, que fue utilizado cuando lo tomaron preso luego del atentado de Augusto Pinochet. ¿Ya? Entonces tiene una carga simbólica muy importante y biográfica para él. Luego está la casaca que utilizó Claudio Gay, gran científico francés, cuando entra a la Academia de la Ciencia en Francia, que es una casaca que se sigue usando hasta hoy, pero que representa como el prestigio de Gay, no solamente en Chile, sino también en Francia. Luego tenemos el vestido que usó Rosita Renard, reconocida pianista del siglo XX chilena, que también lo usó en un concierto en Carnegie Hall, que fue muy importante. Entonces, como un poco expandir esta idea del protagonista de la historia, ¿no es cierto? Claro, A través de su traje. Claro, qué bueno que lo aclaraste, porque yo inmediatamente pensé en, no sé, en Arturo Prat, en Bernardo Sí, Higgins, pero o sea, le dieron una vuelta. Tiene una vuelta, obviamente está ahí un conjunto de accesorios de Jorge Alessandri, hay una gorra de piloto pardo, que fue el que salvó a los ingleses cuando fueron a conquistar ahí la Antártica. Entonces son como otras historias y Claro. momentos memorables del acontecer. Ah, súper. Sí, esa es la primera Ese es el protagonista sección. de la historia. Sí. Luego viene de lujo. Sí, lo mismo que lo que mencionábamos anteriormente, qué cosas se guardan en la colección, generalmente cosas de lujo. Entonces uno va y ve qué es lo que uno espera ver, trajes de seda, ¿no es cierto?, provenientes de Exacto. París. Entonces nosotros quisimos, obviamente, mostrar ese tipo de materialidades, pero también ver otro tipo de lujo, o dar cuenta de cómo el lujo fue cambiando en el tiempo. A fines del siglo XIX tenemos un traje de Jacques Doucet, un modista francés muy importante, todo hecho a mano, con pedrerías y seda, pero luego tenemos un traje de Christian Dior negro, minimalista, y dar cuenta de cómo fue cambiando el lujo y cómo se fue asociando a las marcas también, de cómo Claro. la importancia de como marcar o de la etiqueta con el nombre del modista. Entonces puede que sea un vestido muy, muy elegante, pero muy, muy sobrio, pero Dior le da un aura, entonces, Claro. y cómo la marca perdura hasta hoy también. Y también desde el lujo incluimos una manta mapuche, dando en cuenta de que ¿Sí? el lujo no solamente forma parte de nuestra sociedad, sino que de otro tipo de contextos sociales. Entonces complejizar la pregunta sobre el lujo, sobre todo ahora que el lujo uno preguntaría y tendría miles de respuestas diferentes. Entonces, Claro. ¿cómo fue cambiando? Interesante, interesante. Luego viene entre la uniformidad y la distinción. Sí. También explorar la importancia o esta como la normalización que tenemos en vivir en sociedad de personas con uniforme y que usamos uniformes desde chicos. Claro. ¿De dónde vienen? ¿Qué significan? ¿Cómo marcan orden, jerarquía? ¿Cómo se distinguen? Pero también uno pasa a ser parte como de una colectividad y de... ¿Y qué tipo de uniformes, por ejemplo, hay? Hay de todo, desde el uniforme militar hasta el bombero, la enfermera. Tenemos la azafata de Braniff International, esta línea aérea, que además esta se mezcla como con la historia de la moda porque sus trajes fueron diseñados por Emilio Pucci, un italiano famoso de los años 60-70. También tenemos un delantal escolar, o sea, de cómo nosotros vivimos estos procesos de uniformidad desde pequeños y cómo van cambiando y regulando el mundo en que vivimos. Claro, la idea de uniformarse para Pero también desempeñar- tenemos la cantinera. A ver. La cantinera, sí, como no solamente el uniforme masculino, sino también como ciertos uniformes le permiten a las mujeres usar el espacio de una manera diferente. Ya. Entonces las cantineras son las mujeres que fueron a la Guerra del Pacífico, en primer lugar a ayudar, a atender los enfermos, pero que también participaron activamente en la contienda. ¿Y hay un uniforme? Hay un uniforme de María Quiteria que participó y fue apresada, o sea, como aprisionada y fue así, peleó, usó armas, todo. Y entonces es interesante cómo, y tiene sus condecoraciones también. Oye, qué Sí. choro. Entonces, Interesante. como que es mezclamos un poco de todo, pero justamente para generar esas ideas y esos pensamientos más críticos en torno al vestuario. Luego viene trajes sagrados, si Sí, no me equivoco. Hay también, me imagino que son trajes de obispos, cosas no, es así. justamente... Es justamente eso no. Al No, revés. no es eso. El vestuario que usamos en instancias sagradas, sobre Ah. todo en ritos católicos, en una sociedad tan como católica Como como, el la chilena. bautismo, Tenemos la el primera comunión. Sí. Y matrimonio. Matrimonio Y también. el luto también. Y el luto, de como ciertas prácticas asociadas a
estas ceremonias, ¿no es cierto?, católicas y cómo uno se debe vestir en esas instancias. Qué interesante. Y cómo han ido cambiando, cómo se han ido perdiendo. En el luto, o sea, ya nadie se viste de negro. Antes estaba todo muy regulado, cuánto duraba, dependiendo de quién moría. Es una vitrina bien de blancos y negros, porque las novias, no sé, o sea, los niños y niñas se vestían de blanco desde el bautizo. Claro. Y luego tenemos la primera comunión. Y también es interesante porque esas prendas, si en un minuto se hacían en la casa o de manera doméstica, luego se pueden comprar en las grandes tiendas. Claro. Entonces, y ya está como Ahí está. comercializado el traje de primera comunión, por ejemplo. De primera comunión. Sí. Y llegamos a la segunda piel. No voy a decir nada porque me van a decir no. Así No. que cuéntenme de qué va la segunda Sí. piel. Quizá como uno de los núcleos más interesantes, yo creo, de la vitrina de esta exposición, porque nos da cuenta justamente de cómo el vestuario tiene un potencial histórico que no es posible de encontrar en otras fuentes, escritas o documentales, porque aquí son piezas íntimas Ya. que estuvieron en contacto con cuerpos, que moldearon, construyeron cuerpos, y qué más cercano como a nuestros antepasados que eso, ¿no es cierto? Todavía Claro. trajes que tienen como esa memoria corporal. Y por lo tanto cada maniquí tuvo Pero que que hay ser como adaptado. pijamas, camisones de dormir. Mucho más como la evolución de la ropa interior. Ya. Medias, ¿Y la portaligas. gente dona la ropa interior? Eso Sí, es. sí. O sea, no tenemos tan nuevos. No, me imagino que no, pero claro. Pero sobre todo cuando fueron cambiando y pasaron a ser como piezas antiguas, como el corsé o el corpiño, o hay un sostén de los años 60 que es como el inicio de los sostenes que se conocen hoy. Calzoncillos masculinos, hay uno del principio del siglo XX, hay unos más tardíos, pero sí, cuesta que la gente lo done. Claro, pero- y también varios corsés y fajas que han evolucionado en el tiempo, como contaba Emilia anteriormente. Y pasa que también muchas veces esos son como los ajuares de las abuelas, y que una vez que mueren los hijos y los nietos son los que donan. Puede que esa misma persona nunca hubiera donado Claro. su corsé al Museo Histórico, pero una vez que pasan a ser como recuerdos y ya pierden ese Claro. valor como de pudor que podría haber Claro. tenido la donante o la usuaria original. Oye, Cambia. nos queda muy poco tiempo, pero no quiero despedir esta entrevista sin que nos cuenten sobre esta sala interactiva. Entiendo que hay una parte que está dedicada como a que uno se mire, ¿no? Sí, o sea, por eso, como decía, la muestra está dividida como en 3 secciones de ver estos tesoros, entender cómo se cuidan y después generar estas preguntas o provocar en el público que ellos también tienen historias que contar a través de su ropa. Y ojalá, en consecuencia, generar un poco de conciencia. Ahora hemos recibido, porque hay como una parte donde uno puede escribir, en cada espejo uno se puede mirar y hay que responder ciertas preguntas. ¿Ya? Es como entrar como una especie como de probador, un Ya. probador íntimo. Y ahí ya las personas han contestado un montón unos tarjetones que justamente la pregunta es: mira tu ropa con otros ojos, qué historias cuenta. Y después hay otras preguntas que tienen que ver con qué prenda donarías al museo, o qué quieres expresar, o quién hizo tu ropa. Y ojalá desde el Museo Histórico poder aportar un poquito en esta conciencia de los efectos que tiene el vestuario en el medio ambiente, en el consumo errático. Exacto. Y desde lo personal, y ojalá valorar lo que tenemos en la casa y querer un poco más esta ropa y no comprar de manera como Claro. Claro. sin parar. Oye, felicitaciones por esta exposición. Reiterar la invitación a toda la fanaticada de la hora del museo a que visiten Pasado de Moda, historias de una colección. ¿Hay visitas guiadas? Sí, durante el mes de enero, sí, se van a organizar visitas guiadas, vamos a promocionar toda la información En las redes pronto. sociales del Haremos museo. también varios ciclos de personas que vengan y van a hablar sobre distintos temas Ay, asociados al espectacular. vestuario, talleres de reutilización. Está bien movida la cosa. Así que Sí, además invitamos. estamos preparando el catálogo de la exposición, que va a salir post inauguración, y va a estar muy, muy bueno porque amplía estos temas en gran medida. Y, va a estar muy bonito. Yo creo que puede estar más o menos como a fines de marzo, principio de abril, listo el catálogo que muestra esta exposición, pero no solamente la exposición, sino que narra toda la historia de la evolución del departamento textil, desde sus inicios a cómo se ha ido implementando todo la parte científica también de la conservación, etcétera. Que es uno de los primeros lugares en preservar el vestuario en Chile. Mira. Entonces es muy pionero. Oye, nos pasamos. Después me van a retar a mí. Tenemos que cortar ahora la entrevista. Les quiero agradecer
reiterar mis felicitaciones y la invitación para que todos y todas vayan al Museo Histórico Nacional a ver pasado de moda historias de una colección. Me acompañó el día de hoy Emilia Müller y Isabel Alvarado, representantes del Museo Histórico Nacional. Yo soy Luis Cruz, el conductor de este increíble programa de entrevistas. Les envío un beso y un abrazo y chao, chao, chao. Gracias. Gracias. Luego. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.